Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta clase de tercero básico en la que vamos a hablar sobre algo muy entretenido. Como tú te das cuenta, estoy llena de juguetes porque vamos a hablar un poco de eso el día de hoy. Vamos a hablar sobre cómo se entretenían los niños y las niñas y los adultos durante el periodo de los griegos y romanos. ¿Te gustaría saber cómo los niños jugaban durante ese tiempo? Vamos a investigar un poco sobre eso. Yo te voy a mostrar algunos juguetes que ellos tenían. Así que lo primero que vamos a hacer antes de comenzar es que tú busques un lugar cómodo. Yo ya estoy en un lugar cómodo, aunque estoy muy invadida por juguetes, pero estoy en un lugar cómodo en el cual hay silencio y yo puedo estar concentrada para contarte algunas cosas muy interesantes. Intenta buscar también tu lugar. Vamos a trabajar durante esta clase, así que lo ideal es que tengas frente a ti una mesa o un escritorio. Eso trata de mantenerlo en consideración para cuando busques tu lugar. Otra cosa es que te quiero comentar que si tú quieres ver esta clase de nuevo o quieres ver cualquier clase, recuerda que solo entrando a las redes sociales de Aprendo Libre vas a poder encontrar todo el material que nosotros, profesoras y profesores, hemos realizado para ti, para que puedas estudiar desde tu casa. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. ¿Te parece? Ok. Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es conocer las actividades que realizaban los griegos y los romanos en su vida diaria, pero no actividades económicas, no en el trabajo de la casa, sino que vamos a descubrir cuáles son las actividades que ellos realizaban para poder entretenerse, ¿ya? Y vamos a hablar primero de los niños y después de los adultos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Antes de comenzar, quiero que consideres que durante la clase estás totalmente invitado e invitada a que hagas un tríptico conmigo. ¿Cómo son los trípticos? Bueno, los trípticos son una forma de poner la información que nosotros tenemos de una manera más divertida, como por ejemplo esta. Esto es un tríptico. Yo doblo una hoja en 3 partes y de esta manera voy a tener una portada y 3 caras al interior. ¿Ok? En estas 3 caras yo voy a poder ir anotando elementos importantes de la cultura o del contenido que yo esté pasando. En este caso vamos a hacer nuestro tríptico sobre estas actividades de los griegos y los romanos. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Una hoja blanca y lápices de colores. Sencillamente eso. Si tú quieres agregar, por ejemplo, imágenes, vas a tener que hacerlo y tener también pegamento o tijeras, etcétera. ¿Ok? Entonces todos los materiales que sean aparte de la hoja blanca y los lápices de colores tienes que considerar si es que necesitas algo más. ¿Ok? Vamos entonces. ¿Cómo era la familia griega y la romana? ¿Se parece a la tuya? ¿Qué es lo que hace tu familia, por ejemplo, un domingo libre? Por ejemplo, en mi familia lo que hacemos para divertirnos cuando no tenemos que ir al trabajo ni al colegio, vemos películas o jugamos juegos de mesa, ese tipo de cosas. ¿Y tú qué haces con tu familia para poder divertirte? ¿Juegas cartas o juegan algún juego de video, de consola? ¿Cómo se entretienen? Bueno, hoy día nosotros vamos a descubrir cómo se entretenían los niños griegos y los romanos hace tantos años atrás, cuando no existía nada de lo que tú usas para poder jugar, como cosas electrónicas, celulares, para ver videos, etc. Todo eso no existía en ese tiempo. Entonces vamos a descubrir cómo jugaban. Ok, vamos entonces, niños romanos y griegos, ¿cómo jugaban? ¿Cómo se divertían? Primero lo que tenemos aquí son sonajeros. ¿Por qué? Porque te voy a hablar también de los niños pequeños. En la actualidad, los niños pequeños que usan sonajeros, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo uno. ¿Ves? Esto suena y esto llama la atención de los niños, de los bebés. En este caso, el sonajero que tú estás viendo en la pantalla junto a mí, nos muestran sonajeros que tenían formas de animales y estaban fabricados con arcilla. Las patitas de este animal que está al medio, al centro de este sonajero, producía el ruido de una campana. Por lo tanto, los bebés se distraían y se entretenían con este tipo de sonajeros. ¿Ok? Sigamos avanzando. Ok, el tesserae o el cubi, que en realidad, ¿esto te parece conocido a ti? ¿Lo has visto antes o crees que quizás tiene
alguna similitud con algún juego o algún elemento de la actualidad? Cuando quizás jugamos algún juego de mesa y tenemos que tirar los dados, ¿sí? ¿Ves que son muy parecidos? De hecho, es exactamente lo mismo, los dados. ¿Cómo se jugaban este juego? Bueno, se arrojaban los dados y el que tuviera el número más alto ganaba. Y para, por ejemplo, tener mucha suerte, antes de tirarlo, los romanos pensaban en el nombre de la persona a la que querían mucho y eso les daba, según lo que ellos creían, mayor suerte para ganar. ¿Sí? Pero si tú te fijas, son igual que los dados que nosotros utilizamos hoy en día. ¡Wow! Esto, cabeza o nave. ¿Sabes a qué se refiere este juego? Eso es una moneda, ¿cierto? No parece un juguete. Y la verdad es que en realidad es una moneda y lo que se hacía con ella era tirarla. Entonces, antes de lanzarla, se le preguntaba a la otra persona, ¿quieres cabeza o nave? Y dependiendo de lo que dijera, la moneda se tiraba al aire y cuando caía, los jugadores veían en qué cara había salido o mirando hacia arriba y esa era la persona que ganaba. Por lo tanto, es algo que nosotros utilizamos o hacemos hoy en día, por ejemplo, para hacer apuestas, etc. Se usa el tema de tirar una moneda al aire y ver en qué cara cae. Avancemos. Ok, las muñecas de terracota. Hoy en día, ¿qué usas tú para jugar? ¿Tienes alguna muñeca así en tu casa? Bueno, en Roma y Grecia ocupaban estas muñecas de terracota, no estas, la que está aquí justo a mi costado. Estas muñecas, la que está aquí, eran hechas con arcilla, que es un material que se extrae de la tierra, y eran articuladas, igual como estas, que nosotros les podemos mover las extremidades, ellas también eran articuladas, ¿ya? Y se ocupaban en Grecia y en Roma de igual manera. Hoy en día usamos estas, pero te das cuenta que hay algunas cosas que se siguen usando de la misma forma. Si te das cuenta, hay juguetes que no han cambiado casi nada. Voy a dejar esto por acá. Adiós, muñeca. Vamos entonces con, ¿qué otro elemento? Las canicas. ¿Los conocen las canicas? Sí, bueno, estas canicas se usan en la actualidad también. Las bolitas, como les decimos aquí en Chile también. Y se usaban para jugar de una forma muy similar, chocándolas entre ellas, ¿sí? Y esto es algo que nosotros conservamos, que hemos tomado como legado, como herencia y lo hemos ido reproduciendo. Aquí tenemos dos juegos de mesa bastante interesantes. Estos juegos de mesa, si tú te fijas, tienen bastante parecido con juegos como el ajedrez, que se juega hoy en día. Incluso las piezas son blanco y negro, igual que en el ajedrez, ¿sí? Por lo tanto, el Latrun Kuli y el 3 en raya son juegos que mantienen algunos elementos en la actualidad. El yo-yo. ¿Sabías que este juego, el yo-yo, surge en Grecia? Este yo-yo que uno puede lanzar con la mano y devolver, que es un artefacto que está unido con un hilo que se enrolla. Este juguete surge en Grecia. Es ahí en donde los griegos comienzan a darle vida y popularidad a este juguete que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Qué te parece? ¿Lo habrías imaginado? ¡Wow! ¿Y los adultos qué hacían para divertirse en Grecia y Roma? ¿Qué habrán hecho ellos? Hasta el momento, hagamos una pausa. ¿Cómo vas con tu tríptico? ¿Has anotado algún elemento importante que te haya llamado la atención? Recuerda que lo puedes ir completando a medida que va transcurriendo la clase o al final lo completamos entre las dos. Vamos entonces, ¿qué hacían los adultos para divertirse? Porque no jugaban con muñecas de terracota, ni tampoco quizás les gustaba jugar todo el tiempo a lanzar la moneda al aire. Entonces, ¿qué hacían? En Roma tenían nada más ni nada menos que esta especie de estadio, el Coliseo Romano. El Coliseo Romano, como tú lo ves, es una de las edificaciones más potentes y más conocidas de Roma. Alrededor es un círculo y la gente se sentaba en las graderías como un estadio en la actualidad, como un estadio de fútbol. Alrededor habían asientos y en la parte central de este coliseo se hacían eventos, se hacían espectáculos, como el que tú estás viendo en la imagen,
que el Coliseo, por lo menos el que estaba en Roma, se podía llenar de agua. Imagínate qué increíble, se llenaba de agua y se podían hacer recreaciones de batallas reales. ¡Wow! A la gente le gustaba muchísimo. Y no solamente estas batallas, sino que, por ejemplo, batallas de personas o batallas con animales. Es más, habían 3 horarios diferentes para poder ir al Coliseo. Al principio del día, en donde se peleaban, o en realidad se enfrentaban animales versus hombres, y al final del día, cuando se enfrentaban hombres versus hombres, ¿qué nombre recibían? Gladiadores. ¿Lo recordabas? ¿Lo habías escuchado antes? Hay muchas películas sobre gladiadores, ¿ya? Porque ellos eran las estrellas de su tiempo. Igual como, por ejemplo, ahora a nosotros nos pueden gustar futbolistas que están en la esfera pública. En ese tiempo, un gladiador lo era. ¿Y en Grecia? ¿Qué pasaba en Grecia? ¿De qué forma se divertían en Grecia? Mira, en Grecia usaban el teatro. El teatro que su forma de construcción, como lo hemos visto antes, era como recostada por lo general los primeros teatros se construyeron en laderas de cerro. ¿Por qué? Porque esta forma inclinada daba mejor sonido a la voz, ¿ya? Mayor proyección de sonido. Por lo tanto, si tú te fijas, estos teatros estaban constituidos por las graderías donde se sentaba la gente, como lo puedes ver, y al centro, abajo, los actores llevaban a cabo su espectáculo. Pero los actores no tenían que esforzar la voz ni nada, porque la construcción del teatro era tan espectacular que el sonido rebotaba desde abajo hacia arriba, ¿ya? Y aquí comenzaron a generarse los primeros géneros de drama, de teatro para los griegos de ese momento, y que permanecieron hasta la actualidad. Ok, ¿te parece que comencemos a concluir nuestra actividad y nuestra clase? Bien, vamos a llevarnos a estos juguetes que nos sirvieron como modelos de ejemplo, y vamos a hacer nuestro tríptico. ¿Tomaste algún apunte sobre el contenido? Yo aquí tengo mi tríptico, ¿ves? Yo ya lo puse con cartulinas que tenía a la mano y dejé los espacios para poder anotar. Entonces, esta clase era sobre los juegos y entretenciones y voy a poner griegos y romanos. ¿Ves? Este va a ser mi portada. Juegos y entretenciones griegos y romanos. ¿Y qué es lo que vamos a poner aquí? Los juguetes que hemos visto, como por ejemplo para niños y niñas, las muñecas de terracota. ¿Qué otro elemento revisamos? ¿Te parece que retrocedamos para ir revisando en conjunto? Bueno, vamos a poner acá en esta parte, en una de las caras, para adultos. ¿Qué había para adultos? Entonces existía el Coliseo, en donde podían ver las luchas de los gladiadores. Y por otro lado tenemos el teatro griego. ¿Ya? Dos importantes legados culturales que se mantienen hasta el día de hoy, pero que en ese momento, wow, era como ir al cine, ¿ya? Era como ir a ver un partido de fútbol, así de entretenido era ir a estos lugares, al Coliseo o al teatro. Pues podemos ir completando entonces con otros juguetes importantes que te hayan llamado la atención, como por ejemplo el yo-yo. ¿Cómo no vamos a anotar el yo-yo? ¿Cierto? Porque yo nunca pensé que este era su origen, Grecia, hasta que lo estudié. El yo-yo. ¿Qué otro elemento podemos rescatar? El 3 en raya, que es muy similar a el ajedrez. 3 en raya. Ok.
Y así podemos ir completando nuestro mapa a medida que vamos revisando la información. Esto tenemos que ponerlo sí o sí porque las canicas aún se mantienen, a pesar de tantos años que han pasado, aún se mantienen muy vigentes, ¿ya? ¿Qué otro elemento tenemos por acá? Las muñecas de terracota ya lo pusimos, el cara o nave también, el cubi, ¿cierto? Este cubi que eran en la actualidad unos dados. Entonces, mira cómo me está quedando. Probablemente a ti te va a quedar mucho más ordenado. Yo lo estoy haciendo un poquito más rápido para no tomar mucho de tu tiempo, aunque me alegra mucho que estés en esta clase y espero que te haya servido. No quiero estresarte con mucho tiempo mientras yo adorno esto y le pongo imágenes. Lo voy a hacer sencillo, ¿ya? Solo para que te sirva de ejemplo. Entonces, busco una portada más o menos estética que quede linda, pongo un título que sea adecuado, en este caso, juegos y entretenimientos griegos y romanos, y voy anotando la información al interior, ¿ok? Esto, ¿por qué es importante hacerlo? Porque después te lo puedes llevar a tu mamá, a tu papá y explicarles, mamá, papá, esto fue lo que hice con la profe Dani el día de hoy. Así que, ok, yo ya estoy terminando. Gracias por participar el día de hoy. Aprendimos que los juegos tienen mucha continuidad en el tiempo, que nosotros quizás hemos ido transformando algunas cosas, pero en su origen es prácticamente lo mismo. Así que un abrazo, te espero en la próxima lección. Chao, chao.